mañana, 59 minutos. Es hora de encontrarnos con la mesa ancha, el lugar donde caben todas las opiniones, también la de ustedes, nuestros televidentes. Quiero darle la bienvenida a mis panelistas que no me han abandonado. Incluso ayer, 20 de julio, estuvieron con nosotros también analizando todo el tema del Congreso y hoy seguimos. Siempre firmes, Mari. Siempre firmes. Siempre No todos. Ya no después todos. Lo veremos único por que qué. digo, no todos, pero bueno, aquí estamos. Buen día. Bueno, vamos a arrancar, por supuesto, para analizar esto que pasó ayer en el Congreso de la República. Y yo quiero que empecemos por el tema de la elección de Iván Name en el Senado y de Andrés Calle en el Congreso. ¿Ustedes creen que ganó o perdió el gobierno ese pulso? Jorge Iván, Juana, Daniel. Pues a ver, lo primero es que se respetaron los acuerdos en el sentido en que en la segunda legislatura Partido Verde estaría en Senado y Partido Liberal en Cámara. Lo que parece que no pasó es que se hubieran respetado los acuerdos internos dentro del Partido Verde. Y quiero ser muy sincero en eso. Yo me acosté pensando que Angélica Lozano iba a ser la presidenta del Senado. Y me levanto esta mañana y lo primero que veo es tú, Trino, diciendo que quedó Name y alguien podría decir, fue una derrota para el gobierno. Yo digo que es relativa. Se acuesta muy temprano. Lo dijimos, pero con esta madrugada... No, pero es que la elección de ayer fue muy tarde. Claro. De hecho, esa es una de las cosas también atípicas de la jornada de ayer, bueno, porque a las 6 de la tarde generalmente ya sabemos, es más, con una semana de anticipación ya sabemos quién es el presidente y esta vez hasta último minuto. Y con eso termino. Alguien podría decir, en la medida en que en los últimos días el gobierno y el ministro Velasco se la jugó por Angélica Lozano, uno diría es una derrota para el gobierno. Sí y no. Porque en el trámite legislativo yo creo que a la larga le puede servir más la presidencia de Iván Name, que puede conseguir votos en otras bancadas, que la misma de Angélica Lozano. Me parece que, bueno, hasta esto fue de photo finish, ¿no? No sabíamos que iba a pasar hasta el último momento, pero creo que el gobierno le apostó a hacer alianzas de todas formas con la política tradicional. Entonces yo creo que Name fue una elección que también le conviene, ¿no? Vamos a la fija con política tradicional, que Name habla con todos los sectores y de todas formas se respetó el acuerdo, ¿no? Entonces ahí seguramente va a haber mermelada, negociaciones, pero es posible que todo fluya bastante bien para el gobierno. Si me permiten, yo lo que creo es que el gobierno ganó en Cámara y en Senado, porque creo que también, igual lo que decía Jorge Iván, es más fácil para el gobierno tramitar los proyectos con un Name que con una Angélica Lozano, porque todos sabemos que Angélica Lozano pues es la pareja de Claudia López, que ha sido casi que una opositora durante estos últimos meses y además Claudia López del gobierno. Ahora, ¿qué hacía en el recinto del Congreso? Entre otras cosas, ahora sí creo que perdió el Congreso de la República porque Angélica Lozano hubiera sido una gran presidenta del Congreso. Y una mujer, además, que también se necesita esa representación. Pero, Daniel, usted, que siempre es muy juicioso haciendo cuentas, tiene esos votos que hicieron perder a Angélica. La diferencia entre los votos de María José y Angélica, por ejemplo. Claro, son 4 votos y aquí lo que vemos es una alianza que se gestó entre el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Partido de la U. Esos son básicamente los que se unen aquí, una partecita del Partido Verde que no sabemos quiénes son y no sabemos quiénes son los alternativos. De pero pronto usted tiene unos nombres, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, el senador J.P. Hernández podría haber votado por Iván Name, porque pues él está más a esa orilla. Es más, votaron juntos el hundimiento de la cannabis o el hundimiento de la cannabis medicinal, el uso recreativo de la cannabis, perdón. Entonces yo creo que podrían estar juntos. Bueno, y Name nos votó quedan por 3 sí nombres, mismo. 3 nombres, pero miren, yo quiero aquí decirles, para mí sí fue una derrota en el Senado. Sí. Y además fue una derrota para la alianza Claudia-Angélica Petro, que ayer queda en evidencia. Es que ayer quedó clarísimo que la oposición que está haciendo Claudia López desde Bogotá Petro es una oposición de papel. Ella está tratando de desmarcarse, pero ayer cuando quiere sacar adelante la candidatura de Angélica Lozano en la presidencia del Senado, pues queda en evidencia que hoy más que nunca está vigente pues la alianza Petro-Claudia-Angélica, que tenemos que estar muy pendientes de eso, que aquí en Bogotá nos están vendiendo que ella es enemiga del presidente y no es verdad. Ayer el Congreso se la jugó por ellas. Bueno, en todo caso, con el que sí se jugó el gobierno, la carta desde el principio fue con Andrés Calle y él obtuvo 179 votos, o sea que ahí sí fue una victoria contundente, arrasó. Pasemos ahora a lo siguiente, analicemos el discurso del presidente Gustavo Petro y la réplica de la oposición, porque en verdad, después de que vimos estos discursos desafiantes y agresivos desde el balcón, ayer lo vimos un poco más moderado, tranquilo e incluso, obviamente, en medio de toda la lógica de lo que es Gustavo Petro, hablando otra vez de acuerdo nacional. Daniel, quiero arrancar por allá. Bueno, el presidente, y creo que fue un muy buen mensaje que se quedó a escuchar la oposición. Yo dije ayer Además hay que destacar eso, ¿no? Se quedó a escuchar la oposición. Pero también hay que destacar que fue una oposición respetuosa, más allá de que creo que uno de los representantes a la Cámara de la oposición le gritó mentiroso al presidente, pero en general todo el comportamiento de la oposición fue muy bueno y muy respetable.
no como lo que pasó hace un año con Iván Duque, que este mismo Congreso, los que en ese momento estaban de oposición, lo gritaron, no lo dejaron hablar. Entonces creo que avanzamos, el presidente escucha a la oposición y la oposición escucha al presidente. Hay dos réplicas muy buenas, la primera que es la de David Luna, la segunda la de la doctora María Fernanda Cabal, y creo que se hace dentro del marco del respeto, no hubo nada raro ni nada extraño, pero eso sí, muy curioso, el presidente los primeros 55 minutos repitió el mismo discurso que hizo en Bruselas, entonces como que ahí estaba un poquito, yo dije en Twitter, freestyleando y repitiendo lo que ya he hecho la semana pasada. Dicen que es un poco también como posicionándose como líder A mí me internacional. parece que fue un muy buen discurso. No, creo que el país necesitaba escuchar estos mensajes más unitarios. Vimos un presidente tranquilo, Sí. pero también muy firme con sus ideas y con el proyecto que ha defendido todo este tiempo. E hizo un importante llamado de unidad, pero que pareciera que su bancada no entiende, ¿no? Entonces uno ve un discurso buenísimo de Petro y después ve a su bancada y a los congresistas hacer cosas totalmente distintas, ¿no? Sí. Entonces a mí sí me encantó el de María Fernanda Cabal. Yo esperaba algo mucho más firme. Y creo que ahí sí la senadora de la oposición estuvo disminuida en su discurso. El país llegó con mucha crispación política a este discurso y la sensación que tenemos hoy es que hay cierta armonía institucional y que se puede reconstruir un acuerdo para el trámite legislativo. Sí. Destaco en ese sentido que a pesar de que no le fue del todo bien al gobierno en el Congreso, respetó la institución del Congreso. Y yo creo que la senadora María Fernanda Cabal perdió una oportunidad de graduarse como la líder de la oposición y ese espacio lo logró David Luna, que hizo un muy buen discurso, al igual que Daniel Carvalho. Que es de independencia. Ya, tenemos que cerrar muy rápidamente. Tengo 30 segundos para cada uno de ustedes. Otro hecho también de ayer, 20 de julio, y es lo que dijo el presidente Gustavo Petro en San Andrés, que aseguró que va a entablar una especie de diálogos y de negociaciones con Nicaragua para garantizar los derechos de pesca en el Caribe, en ese mar que se perdió. Muy rápidamente su opinión. Esa es la salida. Ya con el fallo de la Haya hay seguridad jurídica y creo que están dadas las condiciones para una negociación, por ejemplo, frente a ese tema de pesca y de protección de raizales. Pero en todo caso es negociar con un dictador, Juana. Sí, pero en ese caso de relaciones internacionales y en esa frontera es fundamental que haya cooperación en, no solo eso, sino en investigación científica y en protección ambiental de la zona. Y Daniel, eso quiere decir que aceptamos el fallo del 2012. Pero desde hace rato, Colombia lo está cumpliendo ya desde el mismo 2012, aquí no se han habido 2 o 3 incumplimientos, pero muy claro, el presidente está acostumbrado a relacionarse con dictadores, Nicolás Maduro es su gran aliado estratégico, ahora lo hará también con Ortega, y un discurso lleno de mentiras el de San Andrés. O sea, ayer el presidente le vendió al país que supuestamente habíamos perdido casi hasta San Andrés y Santa Catalina, cuando eso fue totalmente falso en el fallo del 2012. Las relaciones internacionales son entre jefes de Estado. Pues ahí está la mesa ancha, 7 de la mañana, 7 minutos más adelante viene la mesa electoral, que hoy está también candente y está más ancha porque tenemos un nuevo panelista. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más. 7 de la mañana, 21 minutos, regresamos con la mesa ancha y una mesa que hoy está todavía más ancha. Tenemos un nuevo panelista, Julio Iglesias, Julio César Iglesias, bienvenido. Hola Maritza, un gusto estar con ustedes, con los compañeros de la mesa ancha, muy emocionado pues para este nuevo reto que esperamos asumir con toda responsabilidad. Julio, llega en julio. Llega don Julio en julio. Venga, en realidad esto no es que la mesa ancha se amplíe, sino que tenemos un relevo. Tenemos que despedir también a Daniel Briceño, que ha sido muy juicioso, muy ñoño. Daniel, que se va con nuevos proyectos profesionales y electorales, porque sí se lanza y no solamente de paracaídas. Bueno, pues primero agradecerle a Juana, Jorge Iván, Maritza y a todo el equipo de RCN, todos los que estuvieron detrás de esto. Ha sido una gran experiencia. Y a la mesa ancha, pues agradecerle por mostrarle al país que esta es la forma como debemos debatir, que a pesar de las diferencias, a pesar de lo que tenemos y de las grandes cosas que nos separan, pues podemos hacerlo de forma respetuosa y eso es lo que la mesa ancha está Seguramente haciendo hoy a Daniel Colombia. nos seguirá dando más temas para seguir debatiendo a través de su cuenta de Twitter, pero ahora sí arranquemos con la mesa electoral. Los viernes tenemos mesa electoral. Decíamos y le anunciamos a nuestros televidentes a través de Twitter que hoy vamos a revelar los resultados de la encuesta del Pacto Histórico, que definitivamente dieron como ganador a Gustavo Bolívar, y los resultados son: Gustavo Bolívar 24%, le sigue Camilo Romero 5%, Heidi Sánchez 4.9% y Carlos Carrillo 4.3%. La estrategia, según ellos, que ya alcanzarían con esto un 38% entre todos, es recoger un poquito más para poder ganar en primera vuelta.
Es importante esta noticia porque definitivamente Gustavo Bolívar es el candidato más fuerte de izquierda en la capital. Y quiero arrancar analizando esto, por supuesto, con Julio César. Pues Maritza, creo que es una posición arriesgada la que va a asumir el pacto histórico con, digamos, esta llegada de Gustavo Bolívar como candidato a la alcaldía de Bogotá. Digo que es arriesgada porque Gustavo Bolívar es un político extremadamente identificado con Gustavo Petro. Es, digamos, uno de los miembros de la guardia pretoriana, de la primera línea del petrismo. Y lo que pasa es que se está convirtiendo en una suerte de referendo, convirtiendo también por decisión del pacto histórico, deliberada con esta elección de Bolívar como candidato, en un referendo. Entonces, eso sumado a que el gobierno tiene una posición precaria en términos de popularidad, como nos dicen las encuestas, pues es una apuesta arriesgadiza, muy arriesgada. Y súmele que en las principales 4 ciudades del país la situación política del gobierno también es precaria, entonces mucho riesgo. Tengo que preguntarle por la candidatura de Gustavo Bolívar a Juana, porque Juana tiene mucho que decir en eso. Bueno, a mí no me sorprende que Gustavo Bolívar haya ganado esa encuesta, me parece una pésima candidatura, realmente para la izquierda que vuelve a perder una oportunidad en Bogotá, una pésima candidatura porque Gustavo Bolívar ha sido uno de los miembros del pacto histórico de la izquierda que más ha defendido a ciertos agresores y gente que ha estado acusada de violencias basadas en género. Entonces dice que denuncia lo que pasa en el Congreso, pero cuando pasa en su propio partido, en su propio movimiento y en sus cercanos, se queda callado y los ha encubierto. Entonces para nosotras, las mujeres feministas, es un pésimo mensaje y otra vez una decepción del pacto histórico. Jorge Iván, y estas cuentas que están haciendo de que ellos podrían incluso ganar en primera vuelta si es que se les junta a alguien del Partido Verde y del Partido Liberal. Pues a ver, yo creo que queda muy aclarado el panorama en Bogotá. La izquierda se va a aglutinar en torno de Gustavo Bolívar, la derecha en torno de Juan Daniel Oviedo, y donde va a haber un poco de juego político es quien conquista el centro. ¿Pero por qué hablan de la primera vuelta? Porque Gustavo Bolívar es un candidato fácilmente derrotable en segunda vuelta contra cualquier otro. Bueno, pues ahí está. Y para cerrar, por supuesto, Daniel, la última palabra. No, en primer lugar, aclararle a Juana que Gustavo Bolívar dice que denuncia, pero formalmente no denuncia nada. Y muy sorprendido, están tratando de traer a Peñalosa ahora al debate porque la izquierda sin Peñalosa no puede hacer campaña en Bogotá. Bueno, pues a todos mis panelistas, muchísimas gracias. A Daniel, éxitos. Y a Julio César lo esperamos muy puntual el próximo lunes. Claro y a todos ustedes también, gracias por estar aquí en la mesa ancha, porque ya saben que sus opiniones también valen y cuentan. Pueden participar a través de nuestras redes sociales. Paola y César tienen más noticias.